Sí, representante Jennifer Pedraza, hablemos de Francia Márquez, de esa despachada de Francia Márquez contra Petro ayer en el Consejo de Ministros. Le hizo una crítica muy fuerte por la corrupción del gobierno. ¿Qué decir sobre lo que pasó con Francia Márquez en ese Consejo de Ministros, representante Con Jennifer mucho Pedraza? gusto, Yesid, pero es que yo no voy a permitir que acá nos vendan a Benedetti como que llega al gobierno porque es el que va a organizar y sí sabe de la política. No, Armando Benedetti sabe de politiquería, sabe de cuadrar los chanchullos más graves que se han hecho en este país. Está investigado por compra y venta de votos, incluso estuvo investigado por relaciones con los paramilitares. O sea, este señor aquí no es que sea un estratega, un ajedrecista, no, 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 no. O sea, es un exponente de la clase política tradicional y sí, estuvo con Uribe, con Santos, y ahora está con Petro y no le importa, no tiene ningún tipo de principio. Y a mí me parece muy hipócrita venir a plantearle a la gente como no, es que aquí lo que hay es un asunto de transparencia normal, esto ya se sabía que pasaba. No, no, eso no es así. El país sí está, ya no está al borde del abismo, el país está en el abismo. Véanlo, el asesinato de líderes sociales, vean la crisis de seguridad en la que está el país, vean la crisis de feminicidios, vean la crisis de la salud. O sea, de verdad que un desorden y una traición a ese mandato de cambio, y no es porque las ideas en general sean equivocadas. Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum o a Lula da Silva haciendo este vergonzoso y bochornoso reality que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. Mejor dicho, eso no cabe en la cabeza de ningún presidente que se tome en serio un proyecto político. El problema de este gobierno no son los ministros, es el presidente que más ha cambiado de ministros. El problema de este gobierno no es el Congreso, también ha tenido en la coalición de gobierno la mayoría de los congresistas. El problema de este gobierno es el presidente Gustavo Petro. Es su falta de capacidad para dirigir un país, es su traición a esos principios con los que supuestamente se había elegido. Y ayer confesó por primera vez que no le interesa representar ninguna de las causas que representan al movimiento alternativo, al sector diferente, de izquierda, llámenlo como quieran, el sector que siempre había luchado contra los gobiernos anteriores, sino que su principal interés es llamar a los politiqueros a que hagan parte de su coalición, no solo de gobierno, sino para las elecciones del 2026. Petro le estaría haciendo oposición a Petro. Si Petro fuera senador, estaría hoy en la oposición de su gobierno y ha traicionado cualquier mandato social que quisiera representar. Sobre Francia Márquez, yo la verdad creo que realmente si esos discursos son francos de todas las voces que ayer protestaron, después de esa respuesta tan fulminante, tan agresiva que hace Petro contra el movimiento feminista, y no solo contra el movimiento feminista, sino contra Francia en particular y contra las víctimas. Petro dice, yo diría tres cosas muy graves del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Petro es capaz de decir, uno, que el feminismo mata hombres, pero no solo eso, sino que afirma que más o menos es un obstáculo para cualquier proyecto progresista. O sea, afirma que el feminismo como que hay que ceder y lo primero a lo que hay que renunciar son las causas de las mujeres para defender el proyecto progresista, defendiendo a Benedetti. Y además dice que Armando Benedetti es casi Jaime Bateman y que tiene una magia. Esa magia son las de los 15.000 millones de pesos y de todos los secretos que le tiene guardado Armando Benedetti, que hacen que hoy realmente tenga un poder que no se puede comparar con lo que pasó en la campaña. Yo creo que la gente que se siente decepcionada tiene todo el derecho de hacerlo, tiene todo el derecho de sentirse engañada por este proyecto político, y ahora la pregunta es cómo convertir esa decepción, esa rabia, esa tristeza y esa indignación en la posibilidad de construir un proyecto político alternativo, porque tampoco creo que la salida sea volver a las mismas fuerzas políticas del pasado que sí han gobernado con Benedetti, con Roy, con todos estos politiqueros, con los clanes que hoy son aliados de Petro y que antes Petro criticaba. No todos tenemos por qué pagar los platos rotos de este proyecto político. Hay quienes no hemos gobernado nunca este país, hay quienes no hemos hecho esas alianzas con tal de ganar más fácil. Sí, así nos haya costado más llegar al poder, así en algunos casos no hayamos ganado porque tenemos principios que no estamos dispuestos a ceder, así eso le saque mucho la piedra a los politiqueros y a la gente alternativa Sí. que ahora quiere justificarlo.